Yo quiero que usted aplauda al Señor en esta hora. Él es maravilloso, poderoso, soberano. Y damos gracias a Él por todo lo que hace, por todo lo que permite. Pueden estar sentados, mis amados. Les doy la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando por primera vez. Sean bienvenidos a esta su casa, Casa Sebbi. Una familia con la cual usted puede contar. Nos gozamos en Dios por todas las cosas. De la misma manera, saludamos a todos los que nos están mirando por medio de las redes sociales, aquellos que nos ven desde Colombia, los que nos ven desde Perú, Chile, los que nos están viendo en Ecuador, específicamente también los que nos están viendo en Venezuela, y también cómo olvidarnos de nuestros amigos y hermanos de los Estados Unidos, que también están allí en conexión. Bendecimos a cada uno de los que nos han saludado por medio de las redes sociales. Mil disculpas que no los nombre a todos los que están allí conectados, solo que en mi plataforma no se ven todas las personas, pero igual le damos la bienvenida a aquellos que nos ven por medio de las redes sociales. Les amamos y les bendecimos a cada uno de ustedes. Una de las cosas por las cuales el ser humano, hablando en términos personales, cada uno de nosotros, los que hoy estamos acá, nos preguntamos cotidianamente o batallamos cotidianamente es sobre conocer la voluntad de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado específicamente, pero de una u otra forma hemos batallado en nuestro pensamiento, hemos peleado en nuestra mente cotidianamente por cumplir o por querer hacer la voluntad de Dios. Y cuando fracasamos en algunos asuntos, porque no estamos exceptos de esta situación, cuando fracasamos en algunas áreas, lo primero que llega a nuestro pensamiento es, ¿será la voluntad de Dios lo que estoy haciendo? ¿O será la voluntad de Dios lo que está pasando? Y aquí entramos quizás en polémicas mentales, entramos en debates mentales por causa de los acontecimientos que estamos viviendo y por causa de lo que queremos hacer. El apóstol Pablo dedicó parte de un capítulo escribiendo referente a esto. El apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios comenzó a hablar referente a lo que era la voluntad de Dios y la voluntad nuestra. Porque siempre vamos a tratar nosotros de imponer mi voluntad ante cualquier otra circunstancia. Porque la voluntad nuestra está basada en lo que deseamos, en lo que queremos, en lo que anhelamos, en lo que nuestra carne, hablando en un término general, desea. Miren algo, si le presentan un menú, de repente la voluntad de Dios es que usted coma ensalada, pero al lado del menú le está diciendo que hay unas gorditas de tripita. Bueno, no sé si no he visto gorditas de tripita, pero es un invento mío. Unos taquitos de tripitas de buche, unas arepas con jamón, queso, carne mechada, unas empanadas de pabellón. Esto es para que usted vea que la comida mexicana es buena, pero también la venezolana. Entonces, de repente el menú le dice que la ensalada es más saludable para usted, que las verduras son más saludables para usted, pero al lado del menú está una comida que es grasosa, que le puede dar colesterol, que le puede dañar algunas cosas de su organismo, y su carne, su deseo, su paladar se va a ir por lo que usted quiere, no por lo que le recomienda. No sé si me doy a explicar en este asunto, porque siempre van a haber una gran batalla o dos grandes batallas dentro de nosotros. Una es por hacer lo que nosotros queremos y otra es por hacer lo correcto. Una es por hacer lo que mi voluntad desea, lo que yo quiero hacer, lo que yo anhelo hacer. Yo me quiero comer unos tacos de tripitas, no me quiero comer la ensalada. Yo lo que quiero es esto, pero ¿qué es lo que se recomienda? Y esto es, se lo estoy simplemente ilustrando para que podamos visualizar lo mismo en el ámbito espiritual, en el ámbito en el que Dios me llamó para hacer algo, porque hay cosas que nos agradan hacer que a veces se contraponen a las cosas que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, el apóstol dedica parte de una carta específicamente hablando de este asunto en Efesios, en el capítulo 2,
Desde el versículo 1, él comienza a decir, y quiero narrárselo para que usted pueda entenderlo paso a paso. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecado. Y en primer lugar, el apóstol hace una separación diciéndole a la iglesia que él da vida en el momento en el que nosotros estábamos muertos. O sea, que hay una doble vida dentro del ser humano. Hay una vida de vida y hay una vida de muerte. Y válgame la redundancia, porque dice, y él os dio vida. Y de esto también habló Jesús cuando uno le dijo, Señor, quiero seguirte, pero permíteme ir a enterrar a mi familiar que falleció. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. O sea que hay una vida en muerte y hay una vida en vida. Y esto es lo que el apóstol estaba tratando de referirle a la iglesia, diciéndole, él os dio vida cuando estabas muertos en tus delitos y en tus pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Desde un principio él hace una separación, desde un principio él hace una división entre lo que es hijo de desobediencia, lo que son los principios de este príncipe de las tinieblas, todas aquellas cosas que en algún tiempo gobernaban y dominaban. Pero él no se detiene allí, sino que sigue hablando, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo a los deseos de nuestras carnes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el conocer la voluntad de Dios no es tan fácil como muchos quizás la ponen. ¿Por qué? Porque hay una lucha en las cosas que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo y lo que Dios quiere. Y eso es lo que se opone entre sí, porque lo que yo anhelo en ocasiones va en contra de lo que Dios desea. Dios le habló a Jonás, un ejemplo muy claro, todos conocemos la historia de Jonás. Desde niños nos meten la historia de Jonás hasta por la médula espinal. Todos nos hablan de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Nos los cantan, nos los narran, nos los ilustran, nos ponen a pintar a Jonás. Yo no sé por qué, pero esa es una de las historias más conocidas y más popular sobre Jonás. Pero Jonás, en un momento determinado, decidió no hacer la voluntad de Dios. Dios le dijo, ve a Nínive y declara esta palabra sobre ellos, porque voy a levantar juicio en esa ciudad. Y las palabras de Jonás, cuando habló con Dios, cuando fue confrontado por Dios, le dijo, es que yo no quiero ir porque sé que tú lo vas a perdonar. Él sabía la voluntad de Dios. Jonás tenía conocimiento de que si él iba, Dios iba a perdonar aquella ciudad. Y la voluntad de Jonás era que la ciudad fuese destruida. Parece paradójico. Un profeta, un hombre de Dios, una persona muy ilustre dentro de las escrituras, su voluntad, su deseo humano, su deseo personal era que viniera juicio sobre Nínive. Por lo tanto, él huye a Tarsis, él se va. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Pero Dios allá en el mar, sabemos la historia, lo lanzan al mar, se lo traga una ballena, un pez muy grande, algo se lo tragó y lo botó allá a las orillas. Y allá tuvo que predicar, pregonar la palabra, esperando de que Dios levantara juicio. Muchos teólogos, muchas personas estudiosas dicen que en tiempos pasados Nínive entró en guerra con Israel y dentro de esa guerra muchos familiares de ellos, de Jonás específicamente, murió. Por lo tanto, él tomó una amargura sobre Nínive y el deseo de Jonás hacia Nínive estaba basado en un pasado, estaba basado en una situación vivida, en algo personal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Hay situaciones muy personales, muy nuestras, que interrumpen la voluntad de Dios, que interrumpen lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué?
Porque nosotros nos empeñamos cotidianamente a establecer mi sueño, mi voluntad, lo que yo quiero. ¿Cuántos de los que hoy no se levantaron diciendo, yo me quiero comer unos tacos de buche? No lo estoy diciendo porque anoche lo haya escuchado, no es por eso. No, porque Casey quiere comer tacos de buche, no lo dije, no, ya se me salió la cosa. No, para nada. Pero hoy muchos se levantaron soñando con algo que querían comer. Me quiero comer una carne asada, me quiero comer esto, me quiero comer. ¿Por qué? Porque desde antemano nos interponemos en lo que deseamos, pero muy poco interponemos lo que Dios desea. Muy poco, y vuelvo a repetirlo y quiero acentuarlo para que quede grabado, interponemos lo que Dios desea. Cuando Jesús se para con sus discípulos a hablarles sobre la oración, todos la conocemos, ¿verdad que sí? Aquellos que nacieron en la Iglesia Católica, sí, que se desarrollaron, lo primero que le enseñan a uno es, apréndese el Padre Nuestro. Y luego en el Evangelio, cuando conocemos a Cristo, la verdad nos hace libre, también nos aprendemos el Padre Nuestro. Y no para repetirlo, sino por enseñanza. Y Jesús le dijo, cuando oréis, y nos vamos para que usted lo tenga allí en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 9 en adelante, dice, vosotros pues orad así. Porque los discípulos le pidieron al Señor que le enseñaran a orar. Le dijo, vosotros pues orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu ¿qué? ¿Tu qué? No dice hágase mi voluntad, así en la casa como en la iglesia. No, dice hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Lo primero que yo tengo que hacer para conocer la voluntad de Dios es orar. Es lo primero. Y lo que el Señor demanda de nosotros es que antes de interponer cualquier cosa, porque aquí no se interpuso nada, primero un reconocimiento, Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que eres mi Padre, reconozco que me gobiernas, reconozco que eres mi Señor, reconozco tu señorío. Le dijo, santificado sea tu nombre, o sea, eres lo máximo para mí, oh Señor. Yo no sé para quién en este lugar es lo mismo, pero nosotros tenemos que interponer la realidad de lo que Él es en nuestras vidas. Pero luego de interponer la realidad de lo que Él es en nuestras vidas, lo segundo que se pide es que tu voluntad se cumpla en mí. El motivo es que Él sabe las cosas mejor que nosotros. Él conoce lo que más me conviene, Él conoce lo que yo necesito. No lo que yo quiero, sino lo que necesito. Una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que tú necesitas. Y es ahí donde Dios interpone. Es ahí donde Dios se detiene. Es ahí donde Dios se para y comienza a hacer conforme a su gracia y nos trata de enseñar. Y para esto necesitamos entender que la voluntad de Dios no es obligatoria en todos los ámbitos. Y se lo voy a explicar. Porque en el ámbito profético, la voluntad de Dios es obligatoria. El cumplimiento profético de algún asunto tiene que ser obligatorio. La venida de Cristo no es, bueno, tal vez se cumpla. No, se cumple porque se cumple. Entonces, podríamos identificar una voluntad de Dios hablando en el término profético, en el término de una palabra ya declarada sobre algún asunto en la cual se va a cumplir porque se va a cumplir. Pero también está la voluntad de Dios que es permisiva. Aquella voluntad de Dios que, aunque Dios no quiere, aunque Dios no lo desea, aunque Dios no está dispuesto a cumplir ese capricho, Dios te dice, corres tú con tus consecuencias. Vas a correr con tus consecuencias. Hay una historia, me gusta mucho esta historia porque está basada en un hombre que no conocía específicamente las ordenanzas ni los mandamientos de Dios, pero este hombre era temeroso de Dios y Dios lo usaba en palabra. Dios usaba esta vida, aunque no era de Israel. Y le estoy hablando de
aquella historia que se consigue en el libro de Números, capítulo 24, versículo 4 en adelante, donde un rey observa que Israel viene en batalla, en guerra en contra de él. Y él, sabiendo que de entre las zonas cercanas de su pueblo había un vidente, un hombre que veía cosas y que podía profetizar, y se conocía de ese hombre que lo que él bendijera era bendecido, pero lo que él maldijese era maldecido. Entonces, en aquel momento los llaman y le dicen: te vamos a dar esta cantidad de oro, riquezas, vestimentas, con que tú vengas y nos maldigas al pueblo de Israel. Entonces aquel hombre se fue y se presentó delante de Dios. Balaán va y le consulta a Dios diciéndole: ¿qué hago? Señor, necesito, es que hay riquezas de por medio, hay muchos tesoros de por medio, hay cosas que yo quiero, que yo necesito, hay cosas que le hacen falta a mi casa, hay cosas que le hacen falta a mi hogar, y ahí me están trayendo vestimentas muy lujosas, me están trayendo riquezas. Tal vez este hombre interpuso, escúchelo, no lo dice específicamente ahí la Biblia, pero si usted lee detenidamente, todo lo que le trajeron es riquezas. Y quizás lo que se interpuso en el corazón de él cuando fue delante de Dios fue todo lo que él podía hacer con lo que le estaban regalando. Todo lo que él podía lograr con lo que le estaban dando. El ofrecimiento de tantas cosas lo obligó a él a acercarse ante Dios, y Dios le dijo: no lo vas a maldecir. Y bueno, aquel hombre, entre lo que él deseaba y lo que él quería, se fue delante de aquel pueblo y le dijo: ¿sabes qué? Dios no me autorizó a irme con ustedes y a maldecir ese pueblo. Aquella gente se fue, le colocaron unos gramos más o algunos kilos más de oro, algunas vestimentas más, y le volvieron a decir: conviene, anda, pregúntale a Dios. Pero esa segunda vez, cuando él fue, la voluntad de Dios cambió. ¿Y será que cambió porque era el deseo de Dios cambiar? ¿Será que cambió porque Dios vio que era más riqueza para Balaán? Cambió por la terquedad del corazón de un hombre. Porque si ya conocías la voluntad de Dios, ¿por qué vas a volverle a preguntar por lo mismo? ¿Por qué volvemos nosotros a pelear contra Dios por algo que ya Dios nos dijo: no lo hagas? Por algo que ya Dios te dijo: hey, hasta aquí yo te quiero, no quiero que pase la línea. Entonces Dios le dijo: anda y ve, pero no se te ocurra decir nada que yo no diga. Y cuando este hombre salió, muy contento, porque dijo: listo, me pegué el quino, el lotocuí, el triple gordo, no sé cómo que se le llama aquí la lotería, ¿el qué? El gordo. Allí en Venezuela el triple gordo, aquí es el gordo. Allá es más que aquí, hermano. Allá es triple, aquí nada más es el gordo, allá es triple gordo. Le ganamos, hermano, aquí. Pero bueno, este hombre tal vez lo pensó. Si era venezolano, se pegó el triple gordo. Si era mexicano, se pegó el gordo acá. Y se montó en su burro a cabalgar. Porque, oiga, todavía no había cobrado, tenía que andar en burro. Todavía no le habían dado la lana, la feria, el dinero, las monedas. Todavía no se le habían dado, entonces tenía que irse en burro. Pero en camino, el ángel de Jehová, con una espada desenvainada, estaba esperando que cruzara un camino para quitarle la cabeza. El motivo: este hombre todavía en su corazón estaba a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Este hombre, a pesar de que Dios había tenido misericordia y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar permiso para que vaya, pero no vas a hablar lo que tú quieres hablar, vas a hablar lo que yo quiero. Pero estas palabras tal vez pasaron por un oído y salieron por el otro, porque en su corazón se veía todavía el deseo de ganarse bien aquel dinero, de manera que le pudieran colocar al frente. Como pudiera, se lo iba a ganar. Y él dijo: yo voy. Por lo tanto, Dios, conociendo el corazón, manda al ángel con una espada para cortarle la cabeza. Y resulta que cuando el
el burro, ve al ángel, no el profeta, no el hombre que tenía la revelación, no el hombre que escuchaba, el burro. Porque a veces los burros ven más que los hombres. Hay gente que aunque usted no lo crea, tiene más visión que nosotros. Y ese burro, cuando miró delante, no estoy hablando de Venezuela, no. Ya ustedes me entienden. No estoy hablando de él, para que no vengan a decir. Ese burro cuando miró al ángel, se recostó hacia un lado. El profeta se levanta molesto, le dice, ¿por qué te recuestas? Y lo golpeó. Levántate, el ángel se puso más allá y esperó. El burro siguió caminando, miró al ángel con la espada esperando que pasara el hombre y se volvió a echar hacia el otro lado y volvió a recibir una paliza de parte del profeta, del hombre de Dios supuestamente que estaba allí. La tercera vez aquel hombre, el burro, perdón, mira al ángel nuevamente y se tira y al tirarse le aporrea la pierna, lo golpea, lo maltrata, le hace cantidades de cosas y el burro le habló. Mire, a mí me fuese dado un infarto. No, sinceramente, a mí me habla un burro. Yo no me asusto por el profeta, perdón, por el ángel ni por la espada. Yo me asusto porque ese animal me habló. Porque el animal viene y le dice, te he salvado la vida 3 veces. Ahí está el ángel del Señor esperando que tú cruces para cortarte la cabeza y tú me pagas con palo. Tú me golpeas. ¿Cuántos de los que están acá no golpeamos la voluntad de Dios? ¿Cuántos de los que estamos acá no maltratamos la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios era preservar su vida y Dios usando a un animal para hacer que te devolvieses del mal camino, lo que hicimos fue maltratar la voluntad de Dios. Entonces allí fue cuando este hombre entendió que él iba a decir lo que el Señor determinara que se dijese. Él iba a declarar con sus labios lo que Dios había determinado que se tenía que declarar. Sacó de su corazón las riquezas, el tesoro, lo que se le había ofrecido y determinó que la voluntad de Dios era mejor que cualquier oro, cualquier riqueza y cualquier cosa sobre la tierra. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que interponer, tenemos que poner allí delante, antes que cualquier situación, antes que cualquier cosa que pueda presentarse. Necesitamos interponer qué es lo que Dios quiere. Por eso, cuando el Señor habla a sus discípulos sobre cómo debemos orar, interpone delante de cualquier petición, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas. Y comienzan las peticiones, comienzan los deseos, comienzan las cosas que añoramos y que deseamos. Porque dentro de lo que añoramos y que deseamos, tenemos que saber que allí tiene que interponerse la voluntad de Dios. ¿Cuánto no anhelamos tener quizás un mejor estatus social, una mejor economía? Algunos queremos tener un vehículo mucho mejor que el que tenemos hoy, una casa tal vez mucho mejor en la que estamos habitando, o por lo menos una casa propia, porque vivimos rentados, vivimos prestados o vivimos de cualquier otra forma. Todos deseamos tener siempre algo mejor que lo que hoy tenemos, y siempre va a haber alguien que quiera tener lo que tú tienes, porque siempre pensamos que yo estoy en lo peor, y cuando vemos para atrás hay personas que están peores que esa persona, peores que tú mismo. Hay algunos que dicen, oh, odio este carro, ni siquiera lo soporto, ya estoy cansado de andar en él, estoy cansado de rodar en este carro viejo. Y otros pasan en bicicleta diciendo, ojalá tuviera el carrito que tiene ese señor. ¿Cómo quisiera tener el avión de aquel que va volando allá, y el que está allá volando tal vez está diciendo, no, ya estoy cansado de este avión, necesito uno más rápido, uno más veloz? Siempre va a haber alguien que añore y que anhele lo que hoy tú tienes. ¿Por qué? Porque su posición, su deseo, su estado, su presente le dice que está mal, le dice que no es acorde, le dice que no es suficiente, mientras que otros están añorando esa situación.
Y aquí podemos nosotros entender. Y quiero irme al versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2, verso 10 de Efesios, que lo acabamos de analizar hasta cierto punto, pero me agrada mucho lo que dice Efesios al final, que dice, porque somos hechura suya. ¿Somos hechura de quién? Del Señor. Dios te hizo, Dios te creó, Dios te formó, Dios te trajo a su presencia, Dios te llamó para que tú comenzaras a hacer algo específico. Mire, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Y aquí entra la voluntad de Dios agradable. Aquí entra la voluntad de Dios para nosotros. Porque Él, cuando nos creó, hizo algo específico. Dijo a Joel, en el tiempo que reconozca mi nombre, voy a hacer obras en su camino. Voy a construir un puente, voy a construir algo para que Él ande en eso que yo construí, para que Él camine en lo que yo construí para Él. Ahora, de Joel depende si va a caminar en lo que Dios construyó para él o no. De nosotros depende en caminar en la construcción que Dios estableció. Hay obras que ya Él hizo de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Hay algo que ya Dios estableció. ¿Y qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Mire, quiero leérselo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, porque este siglo tiene vicio. No os conforméis a este tiempo. Este tiempo tiene deseos engañosos. Este tiempo tiene cosas que atraen a nuestras vidas, a nuestros ojos. Este tiempo tiene muchas cosas que nos van a seducir, nos van a atraer, nos van a llamar la atención. Entonces dice el apóstol en Romanos, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos tener claridad en las cosas que se han presentado en nuestras vidas. Necesitamos ser bien entendidos en las cosas que Dios preparó para nosotros. Porque las cosas que se preparan en el mundo son para destrucción de tu vida. Son para caer, son para fracasar. Pero las que Dios prepara no. Entonces sigue diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo reconozco yo la voluntad de Dios? Porque en el momento en que yo estoy haciendo algo, siento que lo que estoy haciendo es agradable. No hay angustia, no hay desespero, no hay algo que me cargue con el corazón acelerado, a punto de darme un infarto por lo que estoy haciendo. Si eso está pasando, entonces la voluntad de Dios no está. Si hay angustia y desespero en lo que estoy haciendo, ahí no está la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que me está dictando que no me siento agradable y que no me siento perfecto. Entonces el apóstol le dice que los que van a entrar o los que entendemos que estamos en esa voluntad de Dios, sentimos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros podamos entender que estamos en un tiempo agradable para Él. Yo quiero detener en este momento la transmisión, ya que se nos ha acabado el tiempo. Bendecimos la vida de los que hoy están presentes y les invitamos para que los que puedan asistir a Casa Sebbi y escuchar el sermón completo puedan venir. Muchas bendiciones.